El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hoy día celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, en el día de su martirio. Y hoy día, esta fiesta de estos dos grandes apóstoles, la Iglesia también lo celebra recordando el día del Papa. Hoy también se llama así este día, el día del Papa. Y la Iglesia reza por el sucesor del apóstol San Pedro, en este caso, nuestro Papa, el Papa Francisco. Es una solemnidad, como tantas fiestas que tenemos en la Iglesia así, por eso resaltadas debidamente, de gran trascendencia para la Iglesia. Porque gracias al testimonio, al martirio de San Pedro y San Pablo, la Iglesia, desde hace 2000 años, sigue adelante en ese camino que Dios le ha trazado. Las dos grandes columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, dos gigantes en la santidad, pero también dos grandes heraldos de parte de Dios, suscitados por Dios. Por eso aquí se destaca esa gran misión que ellos tienen, ¿no? En la carta, en los Hechos de los Apóstoles, como Dios suscita este tremendo milagro del apóstol San Pedro. Está en la cárcel y lo libra de la cárcel. Realmente es maravilloso. Luego también el apóstol San Pablo nos recuerda cómo dice en brevísimas palabras su vocación: el Señor me ayudó, me libró de la boca del león. O sea, cómo el Señor suscitó al apóstol San Pablo. Él fue, ahí está el camino de Damasco, cómo Dios le cambia el curso de la vida y de perseguidor lo hace heraldo de su evangelio. Este gran apóstol va a recordar en todo momento ese llamado que Dios le hace, y es lo que le va a él a motivar a su agradecimiento al Señor. Y por otra parte, pues también va a destacar por su generosidad, ¿no? Tiene páginas así bellísimas, como él subraya el trabajo que ha hecho por el Señor. Finalmente los dos acaban en Roma martirizados. San Pedro es crucificado cabeza abajo
y San Pablo es decapitado. Los jefes de la Iglesia así terminaron su camino. Y estas dos columnas, los dos grandes líderes que tenía la Iglesia para entonces, podía significar el fin de un grupo que estaba brotando, un grupo religioso. Y sin embargo, no. Muere San Pedro, muere San Pablo, y esa iglesia que estaba brotando sigue con más fuerza. De alguna manera San Pablo pasa su mensaje a Timoteo y a sus discípulos. San Pedro ciertamente fallece y se elige al nuevo Papa. Y así. ¿Qué podemos nosotros a 2000 años entender de esta fiesta? Lo primero, nuestra gratitud al Señor, nuestra gran gratitud, porque Dios envía en la persona del Papa al sucesor de Pedro. Dios aquí se muestra también su gran sabiduría, grandísima sabiduría, infinita sabiduría. El apóstol San Pedro, que tiene sus sucesores en los papas, son los hombres que Dios nos envía para confirmarnos en la fe. Nosotros podemos tener simpatía o no tener simpatía a la persona del Papa, porque nos puede caer un Papa, a uno le puede gustar más San Juan Pablo II, al otro Benedicto, al otro Francisco, al otro Juan XXIII, al otro Pablo VI, lo que querramos. Eso, la cuestión personal es secundaria. Lo que importa para la Iglesia es la misión. ¿Cuál es la misión del Papa? La misión del Papa es la que hemos escuchado en la Sagrada Escritura, en este pasaje de San Mateo. Le dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? La fuerza, la gran misión de San Pedro es ser el cimiento de la iglesia, no de él. Es de Jesucristo. Ahí está la grandeza de la misión y ahí está la razón de nuestro amor, nuestro respeto, nuestra oración por el Santo Padre. El Papa no guía su iglesia porque no es de él. Porque si el Papa se proclamase frente a Jesucristo como competidor o como otro Mesías, entonces ahí pues ya sería otra iglesia. El Papa guía una iglesia que no es suya. Ahí está la Sagrada Escritura y la iglesia con qué amor ha recogido estas palabras. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús. Es mi iglesia, Pedro. No son las iglesias. Por eso cuando se habla de iglesias hay que tener en cuenta muchas cosas. Iglesia particular, etcétera. Hay una sola iglesia y es la iglesia de Jesucristo, y la misión del Papa es custodiar esa iglesia de Jesús. Ahí está la grandeza del Papa. Por eso nos toca a nosotros, los católicos, la mejor manera de vivir nuestro ser de iglesia es ante todo la oración. Orar para que el Espíritu Santo siga guiando al Papa en esa gran misión que tiene: guiar, continuar, custodiar la iglesia de Jesucristo. Ahí está nuestra gran misión. Y por otra parte, colaborar, porque esto no es cuestión de que, la iglesia ya la guía el Papa. Nosotros no somos, la iglesia no es un edificio, ni la iglesia es solo el Papa.
solo el Papa ni los obispos, sino la Iglesia somos todos nosotros. Entonces, ¿cómo nos toca a nosotros? En primer lugar, conocerla. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, alguna vez dijo eso, que el cristiano debe conocer su fe como un ingeniero conoce la computadora que tiene que manejar. Pues la conoce toda, hasta sus piezas más chiquitas. Y porque las conoce, pues va a hacerla funcionar. Nos toca a nosotros también conocer, en primer lugar, la identidad de nuestra fe. Bien. Hay que conocerla con nitidez, saber qué es esencial, qué es importante, cuál es accesorio. Porque si no, a veces estamos en el peligro de pelear, discutir por temas que son accesorias, secundarias, y lo esencial no se va. Y un tema esencial para nosotros, como les dije, en la espiritualidad, es orar por el Papa, para que el Señor le ayude a guiar a la Iglesia. Él se deja guiar por el Papa, se deja guiar por el Espíritu Santo en ese guiar a la Iglesia de Jesucristo. Y por otra parte, por supuesto, está el apostolado. Nosotros nos toca ser como también el Papa, le toca guiar a la Iglesia. Cada uno de nosotros nos toca colaborar. Conociendo la Iglesia, ¿cómo puedo yo acrecentarla? Y en esto tenemos tantísimos ejemplos de nuestros santos, como ellos han vivido este cooperar con el Santo Padre. Legiones de santos que nos dicen cómo podemos nosotros, una vez conocida la Iglesia, amada la Iglesia, cómo colaborar. Ahí está Santa Catalina de Siena, con una mujer tan mística, tan gigante en la santidad. Sin embargo, ella, como aun viendo las dificultades y los problemas que había entonces en la Iglesia, tenía un gran amor y respeto al Santo Padre. Dulce Cristo en la tierra le llamaba. El dulce Cristo en la tierra. Ciertamente también le invitó al Papa, le llamó la atención porque a veces era negligente, pero respetaba su autoridad y oraba, se sacrificaba, hacía penitencia, porque ese es el ser de la Iglesia, no lucha con personas sino con espíritus. Y por otra parte, ahí está también nuestra Santa Rosa de Lima, como ella de su trabajo proveía de dinero para las misiones, hacía limosnas para los misioneros. Quería ir ella desde Lima, quería trasladarse a la sierra del Perú para ser misionera, pero no podía, porque entonces pues no se podía. Pero ahí está, un gran anhelo de llevar la Iglesia de Jesucristo, que se conozca, que se la ame a todo el mundo. Y no digamos de otros más, porque esto sobra, ¿no? Sobra para nosotros. Por eso, ahora también en este tiempo que estamos con bastante restricción y muchos en casa, no perder de vista también está este aspecto, el apostolado. Creo que estamos en un tiempo muy oportuno para formarse. Ya decía el fundador de la Legión de María, si la cuestión de la fe fuese cuestión de conocer la Iglesia, conocer la fe, estaríamos en el siglo de las conversiones. ¿Por qué? Porque si queremos conocer qué es la Iglesia, qué es el contenido de la fe, eso lo tenemos abundantísimamente en páginas. Eso es lo que páginas de internet católicas, montón, temas y temas puedes. Ustedes también saben, en internet, nuestra radio y televisión, Nuestra Señora del Encuentro tiene conferencias, programas en abundancia
donde podemos encontrar un contenido sólido para conocer y formarnos en la fe. Hay montón. O sea, eso, la cuestión es que tenemos un arsenal para formarnos, descubrir la grandeza, la belleza de la Iglesia que ha sido fundada sobre San Pedro. Creo que es un tiempo muy oportuno para ir hacia adentro, reflexionar, conocer, amar, para luego irradiar. No podemos quedarnos nosotros solitos con nuestra fe. El gran ejemplo de estos apóstoles y de todos los santos es llevar este ser de la Iglesia al mundo entero, a una costa de sacrificios. Fíjate, aquí está el gran sacrificio, por eso el martirio de estos dos grandes apóstoles. Murieron, ¿por qué? Porque eran cristianos. Eso, murieron por eso. Ese es el delito de ellos. El delito es creer en Dios, creer en Jesucristo y en todo lo que Jesucristo ha dicho. Y por eso dar la vida. Es el gran ejemplo. Que el Señor pues nos ayude también con el ejemplo de estos santos y su intercesión a vivir hoy nuestro ser iglesia ahora. Conocer bien. Es importante. Porque si no conocemos, ¿cómo vamos a amar a la iglesia? Y tenemos material en abundancia hoy. Conocer y luego actuar, colaborar. Oremos por el Santo Padre para que siga guiando a la Iglesia y que sea el Espíritu Santo que le esté acompañando y le esté guiando. Y nosotros también trabajar, sacrificarnos por la Iglesia, porque no es tu iglesia, no es mi iglesia, sino es la iglesia de Jesucristo. Y en ese está nuestra gran alegría. Debemos tener santo orgullo porque nosotros no buscamos a hombres, no buscamos líderes, no buscamos eso. Si fuese así, yo sería el primero en dejar esto. ¿Pero para qué? Es que estamos en la iglesia de Jesucristo. Dios que vino a la tierra, ese Dios que se ha hecho amor, que es amor, se hace niño y quiso fundar la iglesia que hoy es guiada por el Papa, Santo Padre, el Papa Francisco.